El evangelista San Marcos nos cuenta con mucho detalle lo que pasó entre un hombre enfermo y Jesús, alguien que consiguió un cambio radical en su vida gracias a la fe que tenía en Jesús. Vale la pena leerlo, es breve y después lo vamos desmenuzando. Llegan a Jericó y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a decir a gritos: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Y muchos le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Se paró Jesús y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?» «Raboni, que vea», le respondió el ciego. Entonces Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Alguien que de ser un ciego, con todas las limitaciones que esta condición le imponía, y de ser un mendigo, alguien imposibilitado de valerse por sí mismo, que pasa a recuperar la vista y a seguir a Jesús en el camino, probablemente no solamente un ratito, sino que quizás varios días, quizás empieza a ser uno de sus discípulos. Ahora, un cambio tan grande, tan profundo, fue posible gracias a la fe de este hombre. Una fe que se manifiesta en la fuerza y en la insistencia de su llamado a Jesús. En el fondo, la fe y la insistencia en su oración. Pero también, como hemos leído y como recordaremos, una fe que se manifiesta en el desprendimiento que este hombre tiene, lo que es capaz de arriesgar por Jesús. Y también por esa sencillez en el diálogo que mantiene con el Señor. Vos y yo también podemos ser transformados profundamente si tenemos estas disposiciones. Vamos en la presencia del Señor a repasarlas para intentar nosotros vivirlas día a día y conseguir entonces esa transformación. Quizás primero vale la pena fijarse en la confianza con que lo llama al Señor. La primera vez le dice: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Lo llama por su nombre, Jesús. Quizás porque sabía muy bien lo que ese nombre significaba. Jesús significa el que salva. Y él estaba necesitado de salvación. Entonces por eso se llama Jesús. Le pone ese título también mesiánico, hijo de David. Y después, ¿qué es lo que le pide? Misericordia, ten piedad de mí. Tenía muy claro qué es lo que esperaba del Señor. Ten piedad de mí. Un llamar al Señor que también tiene que ver con su insistencia. Porque acabábamos de leer que en cuanto llamó a Jesús gritando por primera vez, dice, muchos le reprendían para que se callara. Como diciendo, no molestes al Señor, tiene cosas importantes que hacer, lo está siguiendo mucha gente. Pero él, lejos de retraerse, dice, gritaba mucho más: «Hijo de David, ten piedad de mí». Nos enseña que una de las cualidades de la buena oración es la constancia, la insistencia, la perseverancia. Y también nos enseña que hay que tener poco cuidado de el qué dirán, de los respetos humanos. Y si él hubiera querido ser políticamente correcto, tendría que haberse callado, porque muchos le reprendían para que se callara. Bueno, si son muchos, yo me tengo que callar. Se ve que acá
está mal visto hablar. Y él no. Él confía en Jesús, tiene fe en Él y gritaba mucho más. O sea que vuelve a insistir. Y después hay dos cosas que son también dignas de atención para fijarnos en lo que hace este hombre, sobre todo después de que Jesús lo llama, porque el Señor escuchó, se paró Jesús y le dijo, llámenlo. Ver esa oración, esa súplica insistente, lo manda a llamar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él, ciego, Bartimeo, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Pensemos estas dos cosas, arrojar el manto y dar un salto para acercarse a Jesús. Dejar el manto. Cuando Jesús lo llama, abandona esa prenda que para él tenía mucha importancia, porque era un manto poliuso, le servía para muchas cosas. Era su abrigo, su defensa contra el sol, contra la lluvia. Quizás sería su colchón, el lugar donde tenía que dormir. Pero lo abandona. Arrojando su manto, se acerca a Jesús. Confía en que lo recuperará, o en que no lo necesitará más, o en que Jesús le permitirá tener otro. El tema es que lo que él tiene claro es que quiere llegar a Jesús, y por eso se arriesga por Jesús. Y otra cosa que también sencilla, pero si tomamos con literalidad lo que dice el Evangelio, dice, arroja el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Para toda persona de cierta edad, dar un salto, convengamos que tiene un poco sus riesgos. Mucho más para una persona que además no veía. Daba un salto, podía caer en un charco de agua, podía caer en un pozo, podía caer... Pero él confía. Hago un paréntesis en nuestra oración, pero viendo precisamente que este hombre confía y abandona su manto y confía y da un salto, nos podemos preguntar, ¿y vos y yo qué arriesgamos por Jesucristo? ¿O solamente hacemos las cosas cuando tenemos certezas metafísicas? La fe nos tiene que llevar también a confiar y arriesgarnos, que tampoco tiene nada del otro mundo. Vivimos arriesgándonos, sin que nadie sea ningún gran ni un inversor, pero bueno, uno compra moneda en dinero extranjero, compra sus dólares, algunos comprarán criptomonedas, no sé, pero uno arriesga. Uno arriesga cuando hace compras online, a un mercado pago, y bueno, me traerá, y yo confío, y uno pone su tarjeta de débito, crédito, y confía. Bueno, y por Jesús, ¿cuánto arriesgo? ¿Cuánto arriesgas? Señor, confío en vos. ¿Te pongo condiciones? ¿O puedo realmente confiar en que, poniendo los medios, pero que puedo confiar en tu paternal providencia? Por ejemplo, si soy capaz de darte tiempo a diario para la oración. Tiempo que quizás necesito para otras cosas, podríamos pensar. Pero no, Señor, confío y te lo doy. Aunque quizás después vaya un poco más apurado para hacer esto o lo otro, pero te lo doy. O no necesariamente para estos días, pero más adelante. Soy capaz de dejar durante unos días el trabajo u otras ocupaciones para irme unos días de retiro espiritual. Sí, me encantaría hacer un retiro, pero no puedo porque tengo otras ocupaciones. Bueno, y a veces tenemos que arriesgar. No exageremos, porque también a veces estamos dispuestos a dejar algo del trabajo, otras cosas, para tomarnos unos días de vacaciones. Y el mundo no se viene abajo porque nosotros nos vayamos unos días de vacaciones.
Al contrario, algunas cosas mejoran cuando nosotros nos vamos y ayudamos a descansar y que también quizás los demás descansen de nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a tener unos días también entonces para apartarnos un poco e irnos a rezar unos días de retiro espiritual, cuando corresponda? Pero era un paréntesis que me parecía importante cuando vemos a este hombre que arriesga por Jesús y sale ganando. Nosotros también estamos invitados a que la fe sea una fe operativa, una fe con obra, no simplemente yo creo, yo tengo tales convicciones. Si yo creo y tengo tales convicciones, se tiene que traducir en mi día a día. Y entonces, bueno, dio un salto y se acercó a Jesús. Y continúa el diálogo con el Señor, que le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él también con sencillez, pero con respeto, le dice, Raboni, maestro, que vea. Fue su petición, Señor, que vea. Esa petición que tanto repitió San José María cuando se daba cuenta en los primeros años de su vocación, de que Dios le pedía algo y él no sabía exactamente qué era. Señor, que vea. Y después, aún ya conociendo su camino, que Dios lo había elegido para fundar el Opus Dei, pero seguía diciéndole muchas veces, Señor, que vea, porque todos los días tenemos que también seguir discerniendo a ver qué es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, esto es la enseñanza de este hombre de fe, Señor, que vea. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. A diferencia de otros milagros en que Jesús también le devuelve la vista a un ciego, pero a veces lo hace de un modo progresivo. Se cuenta de un ciego de Betsaida que el Señor le pone las manos primero y empieza a curarlo, pero ve progresivamente. Dice, veo hombres como árboles, todavía no distingue mucho. Después al rato empieza a ver bien. En este caso se dice que al instante recobró la vista y entonces empezó a ver objetos, paisajes, rostros. Sobre todo vio el rostro de Jesucristo, ese rostro que nosotros querríamos ver. Quiero ver tu rostro, Señor, le dice el salmista. Pultum tum domine requira. Sí, quiero ver tu rostro. Este hombre consigue ver a Jesús y seguramente después verá cosas mayores todavía, porque le sigue por el camino. Y entonces, siguiendo a Jesús, vería caras alegres, gente que había recibido milagros de parte de Dios. Él va a seguir viendo más milagros. Todo esto me parece que nos puede ayudar en este rato de oración, en este día de retiro espiritual que queremos hacer con estas dos meditaciones, a darnos cuenta de la importancia de la virtud de la fe, que necesitamos ese regalo del Señor, que si lo tenemos que cuidar, la tenemos que proteger, pero dándonos cuenta de que es una gracia, un regalo, y que queremos que el Señor nos la aumente cada vez más. Y entonces así podremos ver el mundo que nos toca ver, con más realismo, porque no veremos solamente las cosas con una visión humana, sino que tendremos la luz de la fe, la luz amable de la fe, que nos hace verla de un modo mucho más integral. Porque si tenemos fe, por ejemplo, tendremos fe en que somos hijos de Dios, lo que veíamos en nuestra primera meditación, en nuestro primer rato de oración. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Un Padre que me quiere, un Padre que sabe lo que es lo mejor para mí. Y esa fe repercute entonces en toda mi conducta. Una fe que me lleva a darme cuenta de que Dios tiene un plan, y un plan de amor, y que yo quiero colaborar libremente con ese plan de Dios. Un plan que a veces me lo va develando progresivamente. Habrá momentos de mucha claridad, como San José María cuando ve con claridad cuál es su vocación, que Dios lo llama a fundar el Opus Dei. Bueno,
Una persona puede ver por la fe una vez su vocación matrimonial, la vocación a estar casado con determinada persona, pero después necesitamos la fe también para seguir avanzando en esa conciencia de que somos hijos de Dios y lo que Dios nos va pidiendo en cada momento. La fe, por ejemplo, para sabernos acompañados por los ángeles. Es una cosa también muy buena. Dios nos regala un ángel custodio, alguien que nos acompaña por el camino de la vida, por el camino hacia el cielo y nos protege. El ángel es esa criatura que nos ayuda a concentrarnos en la oración, esa criatura que nos ayuda a hacer bien nuestro examen de conciencia. El ángel es testigo de nuestra conducta, entonces nos puede soplar muchas cosas. Es el que nos ayuda a santificar el trabajo, el que nos recuerda la presencia de Dios. La fe, qué gran regalo que es. Señor, aumentánosla. Ayúdanos a tener, por ejemplo, una fe viva en tu presencia en la Eucaristía. No es lo mismo saber que Jesús se ha quedado en la Eucaristía que no esté. Sí, Jesús está en cada sagrario, en y en otros lugares donde vamos a rezar, el de la iglesia más cercana. Entonces, sí, estamos acompañados de Jesús. El mismo Jesús que curó a Bartimeo y le devolvió la vista, es el que está en el sagrario y me puede dar la vista sobrenatural y las virtudes que yo necesite y recuperarme de las enfermedades espirituales que pueda tener. Y me dará la fortaleza. Pero claro, nuestras visitas a la Sagrada Eucaristía dependerán de nuestra fe. Cuanta más fe tenga, más veces iré. O cuanto más fe tenga, más concentrado estaré. O lucharé por estar concentrado, porque no siempre me saldrá. Y así tantas cosas. La fe nos hace ver, por ejemplo, la realidad de las benditas almas del purgatorio. Esos hermanos y hermanas nuestras que nos han precedido, pero que están todavía purificándose para entrar en la presencia de Dios. Y bueno, nos lleva a rezar por ellas y nos lleva también a tener una cierta amistad para que esas almas del purgatorio nos ayuden a nosotros a vivir sabiamente. Ellas que ya están ahí por entrar en la gloria, nos ayudan a darnos cuenta de que tenemos que vivir de un modo tal que no nos alejemos de Dios. Al contrario, que cada día nos vayamos acercando a Dios. Y son ellas las que nos ayudan a no quejarnos, a no criticar, como decíamos antes, para no quejarnos de Dios, para poder llegar al cielo. El cielo es para los que saben ser felices aquí en la tierra, decía San José María. Los que saben estar contentos con la inmensa cantidad de regalos que Dios nos hace y nos ha hecho. Las almas del purgatorio, que tienen ya una medida más prudente y real de las cosas, nos ayudan a eso. Y podríamos decir tantas otras cosas, el valor del Santo Rosario, el valor de la confesión frecuente, el valor de la mortificación. Señor, aumentanos la fe, que vea tus enseñanzas, que vea tu verdad. Por eso te pedimos la virtud sobrenatural que ayuda a que nosotros podamos asentir las verdades reveladas por Dios y contenidas principalmente en el credo y en los dogmas de la Iglesia. Y que nosotros así también sepamos distinguir, de alguna manera, entre la fe subjetiva y la fe objetiva. Simplificando mucho, pero la fe subjetiva es la virtud de la fe. Yo creo, pero puedo creer más, tener más confianza en Dios, apoyarme más en Él. Y la fe objetiva es el contenido de la fe, el credo, los dogmas de fe. Bueno, y en las dos dimensiones de la fe nosotros podemos crecer. Podemos crecer ilustrando más nuestra fe, conociéndola, meditando en las distintas verdades de fe, pero también podemos y debemos crecer en la virtud de la fe, en ese
confiar más en Dios, en ese asentir a lo que Dios, que no puede ni engañarse ni engañar, nos ha enseñado como verdadero. ¿Y cuáles son los medios para crecer en la fe? Lo primero es alimentarla con la palabra de Dios, que es lo que sencillamente estamos tratando de hacer en este rato de oración. Acudir, en este caso, al pasaje de San Marcos, que nos habla del milagro de Bartimeo. Antes veíamos esas palabras de Juan o de Pablo hablándonos de nuestra filiación divina y nuestra alegría por ser hijos de Dios. Si nosotros leemos con frecuencia el Evangelio, prestamos atención a los Evangelios leídos, eso va fortaleciendo nuestra fe. Necesitamos también pedirle al Señor que nos la aumente. Señor, auméntame la fe. O como le decía aquel padre atribulado que tenía un hijo enfermo y se lo había llevado a los apóstoles y los apóstoles no lo habían podido curar. Jesús se da cuenta que falta fe ahí. Y este hombre le dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. En el sentido, sí, tengo una fe, pero mi fe es todavía frágil, es débil. Muchas veces tenemos que decirle nosotros al Señor, sí, claro, Señor, que creo, pero aumentame la fe. Se lo decía Pedro, se lo decían los apóstoles, que veían a diario milagros del Señor. ¿Cómo no se lo vamos a decir nosotros también? Sí, por supuesto, Señor, aumentanos la fe, te agradecemos muchísimo la fe que nos has dado, pero para cumplir tu voluntad, para seguir avanzando, necesitamos que nos la aumentes. Necesitamos también estudiar, formarnos, aprender más el contenido de nuestra fe. Por ejemplo, repasando sistemáticamente o cada tanto el catecismo de la Iglesia u otros textos espirituales que nos recuerdan las distintas verdades de fe y entonces así las vamos encarnando. Pero quería también subrayarte otra manera de aumentar la fe, que es practicarla, ejercitarla. En algún lugar les he contado la gracia que tuve de haber podido preguntarle a un santo, en concreto al beato Álvaro del Portillo, cómo hacer para tener una fe muy grande. Hace muchos años, estaba haciendo mi primer viaje a Europa y entre otras cosas estaba asombrado de la fe de los que habían construido las catedrales. Creo que si hemos visto a una catedral, decimos, la fe de esta gente que ha llevado décadas o a veces siglos en construir esto, y en un momento que había pobreza para muchas cosas, como tenían fe en Dios, hicieron lo que hicieron. Entonces, bueno, de alguna manera mi pregunta fue así como hacer para tener la fe de los que construyeron catedrales. Y don Álvaro, en un encuentro con muy pocas personas, me empezó diciendo esto de primero, bueno, hay que pedirle a Dios que nos lo aumente, hay que rezar. Pero después, aprovechando que él en ese momento tenía una pequeña lesión en la rodilla y entonces los médicos se ve que le habían mandado a hacer ejercicios, me dijo, bueno, lo que hay que hacer es ejercitarla, como cuando uno tiene que ejercitar la rodilla, y con naturalidad empezó a levantar la patita, la rodilla, y haciendo ejercicio. Bueno, nosotros fortalecemos nuestra fe ejercitándola. No es que sea como un músculo, pero a veces se le parece, porque lo que estamos haciendo ahora es un acto de fe. Si estás dispuesta a escuchar una meditación de 20, de media hora, bueno, significa que tenés fe. Cuando vas a misa los domingos, tenés fe. Cuando te confesás, estás haciendo un acto de fe. Bueno, que no tengo especiales ganas, sí, pero ahí se manifiesta la fe. Cuando te mortificás por amor de Dios y ofreces un sacrificio, ahí estás manifestando la fe. Cuando haces una limosna generosa, sin tener todo asegurado, como la viuda aquella que dio 2 moneditas, arriesgó, ¿no? Pero tenía fe. Nosotros también, con esas cosas, estamos haciendo actos de fe. Y si lo relacionamos también con lo que veíamos en la primera meditación,
Fe es también confiar en la paternal providencia de Dios, aunque no siempre entendamos toda la jugada. Es la que nos lleva, la fe la que nos lleva a creer con San Pablo que omnia cooperantur in bonam, omnia in bonum, que todo es para bien. Nos puede pasar que a veces se viene abajo un plan del tipo que sea, turístico, inmobiliario, laboral. Bueno, pero Dios sabe más. Dios tiene un porqué. Entonces, la fe nos lleva a no desesperarnos. Nos lleva a seguir poniendo los medios, a seguir buscando, trabajando. Pero Dios sabe más. Todo es para bien. Perdón pero me recuerdo cuando me acordaba al preparar la meditación de hace muchos años, en otra ciudad estaba con unos amigos intentando conseguir un terreno para construir un colegio. Era una locura, porque no teníamos ni plata, nada, pero bueno, ahí estábamos. Y nos encantaba un terreno. Entonces, con cierta frecuencia íbamos ahí, había cerca una ermita de la Virgen, íbamos a hacer una romería y después nos pasábamos por ese terreno. Y estuvimos 1 año y medio, 2 años intentando conseguir con los dueños, y nunca, no había manera. Y de repente salió otro mejor, muchísimo más grande, mejor ubicado, más barato. Bueno, nosotros, al principio, cuando nos habían dado largas al asunto y nos decían que aquel terreno era imposible, bueno, podíamos habernos entristecido o abandonado. Bueno, no, esto no hay quien lo consiga. Omnia in bonum, las cosas salen mejor. Vuelvo a lo anterior, también no se trata de ingenuidades, de no hacer nada, de abandonarnos en una especie de quietismo. No, Dios quiere que sigamos poniendo los medios, pero que no nos desesperemos, porque de todo Dios puede sacar algo bueno. Puede sacar más paciencia para nosotros, más humildad, más fe, más confianza en los demás. Vamos a actualizar nuestra fe. Y entonces así veremos la mano de Dios ante los acontecimientos de la vida, los previstos y los imprevistos. Cuando Dios permite una dificultad, nos está ofreciendo como un talento. Nos da algo y dice, hacelo producir, hacelo rendir. Sí, no solamente talentos son las cosas buenas que Dios nos da, sino estas contrariedades que a veces puede presentarse en la vida, pero con fe nos llevan a cosas mejores. Como Bartimeo, que se encontró con el Señor, que pudo hablar con Él, que supo recuperar la vista y que lo siguió por el camino, viendo cosas mayores. Que la Virgen, que es maestra de fe, que es feliz precisamente por su fe, bienaventurada tú por haber creído, nos ayude a aumentar este regalo que nos hace el Señor con la virtud de la fe.